Y el día de hoy vamos a realizar pues el primer ejercicio de gráficos XR. Veíamos en la introducción que los gráficos de control se parten en diferentes etapas o tipos de gráficos. Vemos gráficos XR, gráficos XS y gráficos individuales. En este caso pues vamos a trabajar con el primero, gráficos XR. Las X corresponden a las medias y las R corresponden a los rangos. ¿Sí? ¿Cuál es la situación que tenemos en este ejemplo? En una empresa del ramo metal mecánico se fabrican punterías para motores de automóviles. Una puntería debe tener un diámetro exterior de 20.000 micras, donde una micra equivale o es igual a 0.00001 milímetro, con una tolerancia, metro, con una tolerancia de más o menos 25 micras. De esta manera, si a las mediciones del diámetro se les resta el valor nominal deseado, entonces las especificaciones serán, la especificación inferior pues va a ser de menos 25 y la especificación superior más 25. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahí ya nos da el rango de límites. Tenemos una medida que es un diámetro exterior de 20.000 micras y nuestras tolerancias más menos o arriba y abajo, que son los límites, sería de 25 micras, es decir, 20.000 25 micras o 20.000 menos 25, que serían 19.975 micras. Para evaluar la estabilidad del proceso, se realiza un estudio inicial, donde es usual obtener por lo menos de 20 a 25 subgrupos, entiéndase por subgrupos muestras, de tamaño pequeño, entre 5 y 10 cada una de estas muestras. Además, estos subgrupos deben de estar espaciados en un periodo suficientemente amplio para que se capten diferentes cambios en el proceso. Pueden ser turnos, pueden ser lotes o pueden ser diferente cantidad de horas. En el caso de las punterías, cada hora se mide el diámetro de 5 de estas. Imagínense que está corriendo el proceso y es un proceso continuo. Entonces, cada hora, independientemente de la producción que esté corriendo, cada hora sacan 5 punterías y las miden y las van registrando. ¿Sí? Estos registros se acumulan en una tabla que vamos a ver la tabla de datos, ¿sí? Y allí nos muestran los datos de 4 turnos o 2 días. Para evaluar la estabilidad de la tendencia central, se analizará la variación de la columna de medias en la tabla 7.1 mediante la carta X o X testada. De la misma manera, mediante la carta R, se analizará la columna de rangos para investigar la estabilidad de la variación del diámetro de las punterías. Sin embargo, primero debemos calcular los límites de control. Si se fijan, ambos buscan evaluar la estabilidad, pero las X nos hablan de la estabilidad de la tendencia central, es decir, qué tanto tienden nuestros datos a el centro de nuestra curva normal. Y en función de los rangos hablan de estabilidad, pero con respecto a la variación. ¿Sí? Estabilidad en esta variación, es decir, qué tanto se dispersan nuestros datos del objetivo que queremos. ¿Va? Entonces, con respecto a esto, vamos a ver los datos. Tenemos aquí una tabla donde están registrados los datos. Aquí hay 30 muestras o 30 subgrupos, que son los que se fueron tomando cada hora. ¿Sí? La hora 1 sacaron 5 piezas, 1, 2, 3, 4, 5. La hora 2 sacaron otras 5 piezas. Y así sucesivamente
hasta acumular lo de 30 horas. Por lo tanto, aquí hay 150 mediciones. Y recordemos que se están midiendo los diámetros exteriores, ¿va? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la fórmula con la que vamos a estar trabajando. Y aquí están las fórmulas. Son estos de acá. Para trabajar el gráfico X o gráfico de medias, vamos a utilizar estas fórmulas. Donde nos dice que el límite de control superior es igual a la X doble testada, o lo que sería igual al promedio de los promedios, la media de medias, más una constante que se llama A subíndice 2, que esta constante va a estar multiplicada por la media de los rangos o los rangos medios, ¿sí? Para la línea central, esta línea central o nuestro objetivo va a ser igual a nuestra media de medias o promedio de promedios. Y el límite inferior, límite de control superior, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es el símbolo, en vez de ser más, ahora es menos. Entonces tenemos la X doble testada menos A2 multiplicada por rango medios. Entonces, con esto nosotros debemos de ser capaces de analizar nuestros datos. Entonces, primero necesitamos la media de medias. Por lo tanto, pues hay que hacer el cálculo de las medias primero. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Vamos a poner aquí muy fácil, promedio, ¿de quién? De todos estos. ¿Sí? Y ahí está. Todos los promedios ya se calcularon. ¿Sí? Entonces ahora necesitamos el promedio de promedios, que sería la línea central, este de aquí, límite central, esta columna, va a ser este promedio de promedios. Entonces vamos a poner aquí, este es igual al promedio de todos los promedios, de ahí su nombre, que es doble testada, ¿sí? Entonces, como queremos aprovechar esta fórmula, vamos a encadenar toda esta columna de datos con símbolos de pesos antes y después de la letra, para que no se mueva cuando nosotros arrastremos la fórmula hacia abajo. Entonces, aquí está ya nuestro objetivo, que es el límite central. Por lo tanto, ya tenemos, ¿qué cosa? Tenemos esta parte de aquí de nuestra fórmula. ¿Sí? Ahí está, en rojo para que se vea. Esto es lo que acabamos de calcular, la línea central o el promedio de promedios. Por lo tanto, primero tuvimos que calcular los promedios o las medias de cada una de las muestras y posteriormente calcular el promedio de promedios. Entonces ya tenemos nuestra línea central y tenemos nuestro primer indicador o nuestra primera variable para los límites superior e inferior, que es esta de aquí. Esa ya la tenemos. Entonces ahora necesitamos la letra A2. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esta letra? Tenemos otra pestaña que se llama tabla de factores. En esta tabla de factores ya tenemos aquí definidos todos los factores. Factores para la construcción de cartas de control. Esta tabla, ¿de dónde salió? Salió de su libro Control Estadístico de la Calidad y 6 Sigma de Humberto Gutiérrez. En la parte de los apéndices es la primera tabla que sale. Entonces, nos dice primero cuál es nuestro tamaño de muestras, que corresponde a la variable n minúscula. Entonces, si recordamos en nuestros datos, nuestro tamaño de muestras es de 5 muestras. Por lo tanto, aquí vamos a buscar dónde está el 5. ¿Sí? Voy a traerme la flechita esta. Entonces, ¿dónde está el 5? Aquí está el 5.
Ese es mi tamaño de muestra. Y luego tenemos en la parte superior, nos dice si queremos la carta X o si queremos la carta R o si queremos la carta S. En nuestro caso necesitamos la carta X, por lo tanto vamos a tomar estas dos variables, ¿sí? Carta X, símbolo A subíndice 2, que es el que queríamos. Entonces, ¿a cuál corresponde? De acuerdo a nuestro tamaño de muestra, pues muy fácil, ¿no? El A2, que corresponde a nuestro tamaño de muestra, es 0.577. Por lo tanto, ese valor ya lo tenemos acá, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí, 0.577, para que no se nos olvide. ¿Esto cómo se llama? A2. Entonces, de aquí, ¿qué nos pide? Nos pide el rango medio. Entonces, pues necesitamos calcular primero los rangos, que sería esta columna de acá, y después calcular, ¿qué cosa? Pues nuestro límite central, que sería, ¿cuál? El mismo de los rangos, ¿no? Que sería, en este caso, este de acá, línea central de rangos, pues el rango medio. Este es el que necesitamos. Entonces, primero hay que calcular los rangos. ¿Cómo se calcula un rango? Un rango es nada más y nada menos que la resta de nuestro valor superior de nuestras muestras menos el valor inferior. En otras palabras, tomamos el valor más alto y el valor más bajo, ¿sí? Y hacemos la resta. Entonces aquí vamos a poner una fórmula que es primero identificar cuál es el máximo valor de todos estos y luego menos el valor mínimo de todos estos. Entonces ya resté el valor más alto menos el valor más bajo. Y aquí tenemos ya nuestro rango de la muestra 1. Y esto pues ya nada más lo arrastramos hasta abajo. ¿Para qué? Para que ya quede listo. Ahí está. Voy a centrarlo para que se vea igual que los otros. Entonces ya tengo todos los rangos de todas las muestras. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular el rango medio. ¿Cómo hacemos esto? Otra vez, promedio ¿de quién? De todos estos. Pero antes de que se me olvide, vamos a encadenar nuestras celdas para que ya no se mueva cuando arrastre la fórmula. Otra vez, ¿cómo se encadena para que no se mueva? Ponemos un símbolo de pesos antes y después de la letra de cada celda, ¿sí? En este caso, la primera celda es K3 hasta K32. Ya le damos Enter. Vamos a quitarle decimales para dejar nada más 2. Y le vamos a dar doble clic para que nos dé los valores hacia abajo. Entonces ya tenemos nuestro rango medio, que es igual a ¿qué? A la línea central de los rangos, ¿sí? Aquí está. Por lo tanto, ya podemos calcular los datos para el gráfico X, que serían los límites inferior y el límite superior correspondientes a estas dos columnas. Entonces el primero, que es el límite de control inferior, nos dice que es este. Entonces esto va a ser igual a la media de medias, que quedamos que era este, ¿sí? Menos, y aquí vamos a abrir paréntesis porque es una multiplicación, mi A2, que dijimos que era 577, ¿sí? 0.577, y este le vamos a encadenar para que ya no se mueva, y esto se multiplica
por el rango medio, que es el que acabamos de calcular para los datos de las R's. Y ya tenemos nuestro límite de control inferior. ¿Sí? Ahí está, vamos a quitarle decimales para que no se vea tan abultado. Ahí está nuestro límite de control inferior. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el control superior, pero ahora en vez de ponerle menos va a ser más. Vamos a hacer esto igual, ¿no? Copiamos y pegamos acá. Y en vez de el menos le ponemos más y ya está. Lo podemos hacer de esa manera, muy sencillo. ¿Qué hice? Seleccioné la primera celda, me fui a la barra de datos, copié la fórmula, control C, después le di a la tecla escape para salirme de la fórmula. Si se fijan, ya se quitó el color y me fui a la otra celda que estaba en blanco y me posicioné aquí y le di control V para pegar la fórmula nuevamente. De ahí quité el símbolo de menos y le puse más y ya está. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma, ¿qué va a hacer? Pues hacer la fórmula desde la base. Esto es igual a la media de medias que dijimos que era mi límite central. En vez de menos va a ser más. Abro paréntesis y luego necesito mi constante A2. La voy a encadenar y esto se multiplica por el rango medio, que sería este de acá. Cierro paréntesis, le doy enter y ya está. ¿Sí? Vamos a quitarle decimales, vamos a centrarlo y vamos a darle hasta abajo. Entonces ya tengo los datos para mi gráfico X. ¿Sí? Ahora vamos a calcular los datos para el gráfico R. Entonces, para el gráfico R, si se fijan, tenemos aquí otra fórmula. Déjenme darle un poquito de zoom. La fórmula para las R's, déjenme, me llevo esto. Aquí está, límite de control inferior es igual a R media menos 3 D minúscula sobre índice 3, que se multiplica por esta división, que es el rango medio, entre D sobre índice 2, que es otra constante. Esto es igual a 1 menos 3 sobre D3 entre D2, valores que se multiplican por el rango medio otra vez. Entonces, para no hacer toda esta complicación, los autores ya nos dan algo más fácil. Y aquí ya está una igualación que nos dice todo esto es igual a D3, D mayúscula 3. Si se fijan, no es igual D minúscula que D mayúscula. Hay que tener cuidado con eso porque luego en la tabla nos confundimos. Entonces todo esto que dijimos acá de esta fórmula rara se simplifica haciendo esta multiplicación. D mayúscula sobre índice 3 multiplicada por el rango medio. ¿De dónde va a salir esta D? Va a salir de nuestra tabla de factores. Nos vamos acá y aquí está carta R, que es los rangos. Si se fijan, ya no estamos en la carta X, ya estamos en la carta R. Aquí está la D3 y nuevamente en tamaño de muestra 5 corresponde a un valor de 0. ¿Sí? Por lo tanto, en nuestros datos vamos a poner aquí, ¿qué cosa? D3 0.0000. Ahí está. ¿Sí? Para tenerlo de referencia. Y como ya tenemos el D3 y el rango medio, ya podemos calcularlo. La línea central fue lo primero que calculamos y el límite de control superior, en lugar de hacer menos, va a hacer más, ¿no? Aquí esto se cambia por esta variable D4 en lugar de D3, ¿sí? Que se multiplica por el rango
Entonces nos vamos otra vez a la tabla de factores y buscamos ahora la de 4. Aquí está la de 4, tamaño de muestra número 5, y aquí está 2.1144. Esto lo ponemos acá, 2.1144, y ya tenemos todos los datos para calcular nuestro rango. Entonces nos vamos aquí y vamos a poner, esto es igual a la de 3. ¿Dónde está la de 3? Esta, ¿sí? Y la vamos a encadenar por el rango medio que dijimos que era este, y enter. Entonces, algo bien importante cuando trabajamos con rangos, por lo regular siempre va a salir 0 el límite de control inferior, porque no nos convendría tener rangos negativos. Es como si dijéramos, tuvimos de esta muestra menos 5 defectos. O sea, no puedes tener menos 5 defectos, o tienes 1 o tienes 2, pero no puedes tener menos de 0, ¿sí? Y para el otro vamos a poner aquí igual, y ahora es, en lugar de D3 es D4, la encadenamos y la multiplicamos por nuestro límite de control central, o nuestro límite central. Enter, doble clic, quitamos decimales para que quede todo homologado, y ya tenemos todos nuestros datos, ¿sí? Si no queremos que se vea esto, pues aquí le seleccionamos, ponemos color blanco y ya no se ven. Sin embargo, aquí están, ¿sí? ¿Cómo sabemos que aquí están? Porque cuando yo le dé clic a la fórmula, se va a colorear la celda, ¿sí? Siempre y cuando sea la fórmula que corresponde a estas celdas. Y acá también le ponemos color blanco y ya no se ven. Sin embargo, si lo quieren dejar visible, pues también está bien, no pasa nada. Aquí estamos ya completos. Entonces vamos a bajarle un poquito el zoom para que vean qué vamos a hacer ahora. Ya tenemos todos nuestros datos para calcular el gráfico X, y acabamos de calcular los datos para nuestro gráfico R. Por lo tanto, lo que sigue es hacer el gráfico. ¿Cómo vamos a hacer el gráfico? Vamos a poner aquí, en vez de media podemos poner promedio, podemos poner, ¿sí?, diferentes cosas. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Fíjense con esto. Que es la media o el promedio, es cómo se comportó en promedio nuestro muestreo. En la hora 1, el promedio es menos 2.8. ¿Sí? Nuestro objetivo es 0.22. Nuestro límite inferior es menos 14.88. Y nuestro límite superior es 15.32. ¿Sí? Entonces, en función de esto, vamos a hacer el gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos todo esto hasta abajo. Vamos a la pestaña insertar. Vamos a escoger aquí el gráfico de líneas y vamos a escoger el primero. O si tienen la opción gráficos recomendados, el mismo Excel les da aquí los gráficos que recomienda para hacer el análisis. Y obviamente pues vamos a buscar el que tiene los límites de control, ¿sí? Vamos a aceptar y aquí tenemos el gráfico. Entonces a este gráfico le vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Gráfico de control o gráfico X para las medias, o gráfico X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Diámetros, ¿va? Entonces, aquí estamos. Para que se vea más grande, digo, uno de dos, o lo estiramos y se hace más grande, obviamente, o lo llevamos a otra página.
Para este ejemplo explicativo, si se fijan, aquí tenemos la base. Y como teníamos ya en nuestros datos los nombres de cada columna, ya no hay necesidad de estar editando el gráfico. Acá tenemos la línea azul, que es la que está ahorita seleccionada, corresponde a la media. La línea naranja corresponde al objetivo, que es el límite central. La línea gris corresponde al límite de control inferior y la línea amarilla corresponde al límite de control superior. Entonces, aquí damos botón derecho, seleccionamos mover gráfico y nos va a abrir una ventana nueva. Escogemos hoja nueva y aquí le cambiamos de nombre, ¿no? Gráfico X y listo. Me hace una hoja nueva que se llama gráfico X. Lo voy a poner aquí a un lado de los datos. Y aquí en este podemos darle botón derecho, agregar datos. Si queremos que aparezcan los datos, le damos aquí agregar etiqueta de datos y nos va a poner los datos de cada uno para no andar adivinando cuál era el puntaje que se obtuvo, ¿sí? Otro sería cambiar el tipo de gráfico. En vez de que sea una línea sencilla, podemos escoger una línea con marcadores, donde en cada uno de los puntos nos va a poner, perdón, en cada uno de los incrementos o decrementos nos va a colocar un punto, ¿sí? Entonces vamos a aceptar y sin necesidad de que yo le haya puesto un clic, ya tiene ahí los puntos en cada uno de esos lugares, ¿no? Entonces es más fácil visualizarlo. Si queremos quitar los datos, vamos aquí, formato de etiqueta de datos, ¿sí? Aquí está, ponemos aquí valor, deshabilitamos la casilla y ya no se ven los datos. Si habilitamos la casilla, se vuelven a ver los datos, ¿sí? Depende de cómo queramos mostrar nuestros gráficos. Y yo digo, para no andar adivinando, es mejor colocarlos los datos, ¿sí? Por otro lado, si no los ponemos, ¿cómo analizamos esto? Pues de entrada estamos dentro del control estadístico. De acuerdo a los límites, no hay tanta variación, ¿sí? ¿De dónde salió esto? De esta fórmula. Tenemos los límites de control superior, los límites de control inferior, que corresponden a esta fórmula. X doble testada menos más menos A2 por R media, ¿sí? Y de aquí calculamos el límite inferior y el límite superior. ¿Con respecto de quién? Eso es importante, con respecto de nuestro límite central. Porque después andamos diciendo algunas cosas medias extrañas que no corresponden. ¿Esto por qué se hace? Porque regularmente en los procesos no hay controles estadísticos. Lo primero que tenemos que hacer es esto: identificar cómo se están comportando los datos de acuerdo al muestreo, ¿sí? Posteriormente ya podemos optimizar, por ejemplo, este pico de aquí de arriba que está en el 10 y este pico que está acá abajo, ¿sí? Estos dos, veríamos si los podemos eliminar. Y si los eliminamos, obviamente todos los datos van a cambiar. ¿Por qué? Porque los promedios van a cambiar, ¿sí? Entonces, lo demás se va a comportar de manera diferente. Si se logra un ajuste más pegado a la línea naranja, ese ajuste lo podemos proponer como nuestro nuevo estándar y por lo tanto nuestros límites, que ahorita están muy abiertos o son muy flexibles para cometer errores, estos límites se moverían o se ajustarían. Por ejemplo, a lo mejor en vez de estar arriba del 15, podríamos acotarlo a 10, ¿sí?
Entonces esto nos volvería o haría un proceso más asertivo, más certero, con más capacidad para satisfacer las especificaciones de calidad, ¿sí? Esto es solo el X, falta el R. Para el R, ¿qué vamos a hacer? Igual, seleccionamos nuestras 4 columnas hasta abajo, insertar, gráfico recomendado, y aquí ya me preselecciona de acuerdo al que ya hice, ¿sí? Es esta opción, o recuerden la otra, nos vamos aquí a gráficos de línea y vamos a la primera opción. Si escogen la segunda, pues ya sale todo punteado, ¿sí? Entonces yo uso esta y me quito de complicaciones, aceptar. Lo mismo, aquí vamos a cambiarle el título, gráfico R, vamos a darle mover a una hoja nueva que se va a llamar gráfico R, aceptar, y este me lo voy a llevar por acá. Entonces tengo el enunciado, que es de qué se trata la situación de la empresa, los datos, que fue toda esta recolección hasta aquí. Con estos datos y de acuerdo a las fórmulas, calculamos estas 8 columnas que corresponden a los gráficos para X y a los gráficos para R. Una vez que logramos esto, hicimos el gráfico X y el gráfico R para este ejercicio, ¿sí? Entonces, de la misma manera como el gráfico R nos indica qué tanto nuestros datos tienden a centralizar, el gráfico R nos indica qué tanto tenemos de variación en nuestro proceso, ¿sí? Recuerden que el gráfico R lo que está considerando son los rangos, es decir, el valor máximo y el valor mínimo. Si de repente en nuestro muestreo, con el simple hecho de ver este de aquí, observamos mucha variación, por ejemplo aquí, mira, 11, 22, 16. Hablamos de 3 horas, pensando que son 3 horas seguidas, tenemos una variación, pues de repente interesante, ¿sí? O esta de aquí, esta con respecto a la otra. Tenemos en la hora 9 o en la muestra 9, 11, y en la muestra 10, 40. Entonces allí el rango ya se volvió más alto, ¿no? Entonces este pico es el que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces hubo mucha variación, estábamos muy cerquitas de la meta, con mucha estabilidad en el proceso, y de repente hubo un bajón y luego un subidón, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Y al parecer no se alcanzó a estabilizar. Entonces, probablemente, digo, aquí lo que podemos ver es que probablemente son ciclos que se repiten. Viene en caída, hay variación, da una subida muy rápida, vuelve a medio a estabilizar y otra vez brinca abajo y arriba, se desestabiliza o hay mucha variación, ¿sí? Entonces probablemente, digo, aquí se supone que estamos haciendo gráficos para producción masiva, ¿sí? ¿A qué me refiero con masivo? Pues que es producción pues muy alta, son pedidos muy grandes. Esos pedidos muy grandes son los que nos permiten hacer muestreos cada hora, ¿sí? Entonces tenemos el mismo producto durante a lo mejor 7, 8, 10 días sin cambiar la producción, ¿sí? Pero probablemente cuando cambiamos de turno haya estos picos, ¿sí? Tomando en consideración la cantidad de horas. Si se fijan, en la hora 9 pasó este pico, empezó a caer, a caer, a caer y se acabó ahí. En la hora 9 da el brinco hasta la hora 10 y otra vez hay variación hasta la hora ¿cuál? Hasta la hora 17 otra vez, mucha variación hasta la 21. Si fuese un día entero, pues a la hora 21 hablamos de que son que las 9 de la noche.
pero los turnos no se comportan así. Los turnos regularmente inician de 7 a 3, de 3 a 11 y de 11 a 7. Entonces habría que saber en qué horario fue tomado para poder inferir en los datos. Hasta aquí, con lo que podemos ver, solamente nos indica que hubo variación en ciertos momentos de todos nuestros muestreos, y esta variación nos aleja de un proceso estable y cercano a la meta. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a qué, a las cartas XR. Otra vez, bien importante, las cartas X miden las medias, ¿sí? Y las cartas R miden los rangos. La carta X busca la estabilidad de acuerdo a qué tanto nuestros datos se van acumulando hacia el centro de la curva o de nuestra campana de Gauss, y los rangos buscan la estabilidad de acuerdo a la dispersión de los datos con respecto al objetivo, ¿sí? Y otra vez, este gráfico XR se aplica para cuando tenemos procesos de alta producción o de pedidos muy grandes, lotes muy grandes, ¿va? Entonces tenemos el enunciado, los datos con los que calculamos, hicimos el gráfico X, hicimos el gráfico R y estamos dando la conclusión, que es lo que podemos observar de acuerdo a lo que el gráfico nos arroja. La tabla de factores, que es de donde salió nuestras constantes A2, D3 y D4. Entonces, para lo que sigue, aquí hay dos ejercicios. El ejercicio 1 es la misma tabla, nada más que en vez de 30 datos son 25. Aquí está vacía para que la llenen. Aquí está la situación. Los anillos para pistones de un motor de automóvil se producen mediante un proceso de fundición. Quiere establecerse el control estadístico del diámetro interior de los anillos fabricados con este proceso, utilizando cartas X y R. Se toman 25 muestras, cada una de tamaño 5. Cuando se considera que el proceso está bajo control con intervalos de 1 hora entre cada muestra, esta debería ser pregunta. ¿Cuándo se considera que el proceso está bajo control? Con intervalos de 1 hora entre cada muestra. Construya el gráfico de control antes mencionado para este caso, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle la interrogante. Y acá también. Y aquí está la muestra. Muestra 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 25. Y las mediciones de cada muestra, que son las observaciones. Y otra vez, de tamaño 5, muestra 1. Esta es la muestra 1. De tamaño 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento sacamos 5 piezas, las medimos del diámetro y estos fueron los resultados. A la siguiente hora sacamos otra muestra de 5 piezas y las volvimos a medir. Estos datos hay que pasarlos a esta tabla, que sería en esta parte de aquí, y posteriormente, de acuerdo a las mismas fórmulas, van a calcular los datos para el gráfico X, los datos para el gráfico R, y van a hacer sus gráficos también. ¿Sí? Este es el ejercicio 1. Luego vamos a hacer el ejercicio 2. Mismo caso, tenemos la tabla igualita, pero ahora son 20 datos. ¿Qué quiere decir? Pues que solamente sacamos 20 muestras, también de tamaño 5. Y aquí está la información. La siguiente información muestra los datos correspondientes al diámetro externo de la barra 6H621BP35 que se ensambla en un elevador. Las muestras se tomaron de 5 en 5 cada hora. Con esta información, construir un gráfico de control XR. Y hay que dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué puede concluirse acerca del proceso del que se tomaron las piezas de este estudio? ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí están los datos. En la hora 1 se tomaron 5 piezas, se midieron, y aquí están los datos en la hora 2, la hora 3, así hasta la hora 20. Estos datos ustedes los van a pasar a esta tabla en esta parte de aquí.
Posteriormente van a calcular lo que se requiere para los gráficos X y para los gráficos R. Y van a contestar esta pregunta: ¿qué se puede concluir de acuerdo a lo que nos arrojan los datos? Acuérdense, esta parte es importante porque aquí es donde ya empezamos a hablar con datos, no con suposiciones y con yo creo, yo siento, yo me imagino, nada, eso no es válido. Hablamos con hechos y con datos. ¿Por qué? Porque ya los analizamos, los medimos y sacamos a una inferencia, ¿va? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte de las cartas de control XR y posteriormente pues le damos seguimiento por si tienen dudas en alguna parte de las fórmulas o de las mismas tablas, me mandan un mensaje o me mandan un correo, ¿va? Voy a trabajar también de la misma forma, igualito, los gráficos que siguen, que son los gráficos XS. Los X siguen siendo las medias, pero la S cambia, ya no es rangos, ahora hablamos de varianzas, ¿sí? Varianzas o desviaciones. Entonces hasta aquí dejamos la clase. Recuerden, gráficos de control para variables, específicamente gráficos de control XR.